Me importa la viralización si el tema es conducente a lo humano. Hace 20 años atrás había un minuto de fama, hoy hay segundos de ser virales. Entonces, 5.000 vistas, 50 millones de vistas, y entonces la popularidad alcanza para detonar aún más las cabezas que están atravesadas por cataratas de información que terminan desinformando. Pero una viralización me interesó en demasía cuando un diputado nacional, que lo dije en otras notas, le dice a la policía, estoy hablando de Esper, si tienen que disparar, disparen. Antes de esa declaración de Esper, si uno rastrea en los niveles de violencia, que no necesariamente responden a homicidios en ocasión de robo, sino violencia y resultados, bueno, encontrará, si quiere, procesos de linchamiento. Vecinos agarraron a una persona que estaba a punto de robar o robando y lo lincharon. Hasta acá no ha ocurrido que lo maten a esa persona. Y no estoy haciendo una defensa de la persona, sino estoy diciendo que se están rompiendo los acuerdos. Ya no se cree en la justicia, tampoco en la policía. Entonces, la justicia por manos propias no es justicia, es venganza. Y tal vez después, la justicia aplicada a quien cometió el delito se ajusta a derecho. Y sentirá usted que es una injusticia. No es un juego de palabras. Estoy hablando de que los contratos quebrados favorecen locuras como presentar ante olas o tsunamis de inseguridad la baja de imputabilidad, que yo a lo largo de 25 años de trabajo periodístico lo vengo escuchando Bloomberg y antes de Bloomberg y después de Bloomberg, como si esto resolviese. Tan solo le digo que el nivel de incidencia de menores en delitos complejos es ínfima. Y eso cualquier dirigente de este maldito, bendito país lo sabe. Cualquier dirigente del conurbano bonaerense lo sabe. Los niños no tienen mayor incidencia en lo que son las estadísticas delictuales. ¿Por qué entonces se propone bajar? Por Kim, yo entiendo claramente eso. Y a propósito de ese asesinato terrible, doloroso, que nos atraviesa a todos, lo que se destacó de lo que ocurre en La Plata es algo que no sé si se notó después, que es el papá de uno de los pibes que comete el delito diciendo yo ya no pude hacer más. ¿Saben por qué? Porque en general no son de hablar los padres de quienes ejecutan el delito. Yo les propongo que escuchen la siguiente nota que vamos a hacer con una funcionaria municipal, que es la subsecretaria de Política Criminal, porque hay programas, hay leyes. Tampoco es caer en la justicia como si esto resolviese algo. ¿Se equivocó la jueza o la fiscal? ¿Y qué hacemos? Yo creo que lo que tenemos que entender nosotros es que hay que exigir que se cumplan las responsabilidades inherentes a cada cargo. Y si vamos por el lado de los pibes, el futuro no nos augura nada mejor a nosotros. Porque las cárceles no son ni sanas ni limpias. No reincorporan a ese sujeto que cometió un delito a la sociedad, que la sociedad ya los expulsa. No es barbarie lo que necesitamos, es un poco de conciencia, humanidad y civilización. Presentación y hablamos con una abogada que es funcionaria de la municipalidad para que ustedes sepan qué se hace con los pibes en conflicto con la ley penal. Presentación y venimos. Bueno, Jessica, muchas gracias. Nos vimos hace mucho tiempo y está bueno que nos reencontremos haciendo esto que a mí me importa. En la presentación decía, la barbarie no es salida. Y si el Estado promueve barbarie, ¿qué queda para el pueblo? Primero quisiera que le expliques a quien mira esta nota qué es el programa de responsabilidad penal juvenil, cómo articula el municipio con la jueza Guarino, con los fiscales. ¿Cómo es esto de tratar de dar vida en situaciones muy complejas en donde ustedes se encuentran con pibes que por supuesto quiebran la ley, pero no se baja el martillo rápidamente, ¿o sí? Bueno, gracias por la nota y la oportunidad para contar esta política pública de la gestión de María Fernández, pero es una política que tiene unos años en este municipio. Es uno de los pocos municipios que tiene un programa dedicado específicamente a la responsabilidad penal juvenil.
O sea, no es una problemática que vemos desde ahora, sino que es un programa que tiene sus años. Ahora está dentro de la Secretaría de Gobierno y Justicia, dentro de mi subsecretaría de Política Criminal, porque le queremos, además de dar una impronta de restitución de derechos, una impronta en materia justamente de seguridad ciudadana. Por eso se cambió como de secretaría al área, solo por eso. Es un programa que recibe fondos del Organismo Provincial de Niñez, porque esto me interesaría destacarlo mucho. Nosotros formamos parte del sistema de protección de derechos de la niñez. O sea, hay algo, el régimen penal juvenil o cualquier ley penal viene por debajo del sistema de protección. Lo que primero tenemos que tener todos quienes trabajamos en políticas de niñez y de gestión es que primero está el sistema de protección de derechos. Es constitucional, es lo primero que hay. Después de ahí podemos empezar a desgranar los distintos problemas, sean de transgresión a la ley penal, sean problemas de consumo, sean problemas de otro tipo de restitución de derechos. Pero primero somos parte del organismo, del sistema de protección integral y en ese marco es que trabajamos. Trabajamos en la restitución de derechos, pero también en el marco de límites, porque trabajamos con chicos que no tienen un encuadre en general de límites, de normas, de institucionalidad, de lo que es la ley. Vos recién decías en la presentación, ¿no? Como transgredir la ley ya desde el vecino que va a linchar, como no hay un encuadre normativo y legal y del Estado. Está roto el contrato social, está roto. Entonces, para los chicos, imagínate que son más chicos que están aprendiendo. Nosotros todo eso lo fuimos aprendiendo en esos años de la vida. O sea, pensar, no sé, educación cívica del colegio, o esa formación de nuestras familias. Estos chicos no tienen ese marco. Entonces, también en general es lo que vemos y en eso trabajamos tanto con nuestro programa, como con la doctora Guarino, como los fiscales de menores, la doctora Alejandra Piqué y el doctor Mohamed Slayman, que se incorpora ahora a fin de año. Trabajamos en eso, en poner un encuadre jurídico a chicos que sí transgredieron la ley penal. Trabajamos con menores punibles como no punibles. ¿Tenés estadística? Porque yo lo decía en la presentación, después te voy a mandar una nota que escribió Carlos de Frade, es un hombre que conoce muchísimo a Rosario, yo lo sigo hace 20 años a Carlos, en donde precisamente hace foco en la incidencia estadística real y después el uso de situaciones particulares que llevan a soluciones que no lo son, porque no lo son. O vos como abogada me podés decir que cuando se endurecieron penas mejoró la calidad ciudadana, y si fuese así, ¿para qué estamos haciendo esta nota? No, eso desde ya. Las estadísticas, claro, la del 2024 no la tengo, pero 2023... En el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, el informe de Procuración General, del total de nuestras IPPs, menos del 3% corresponden al Foro de Responsabilidad Penal. De nuevo, juvenil. Porque no escuché, Césica, ese dato, que, aclaro, no es, sí, pero sabes que no todos acceden a eso, o todos no creen que sea un dato importante tener en cuenta. Para mí sí, las estadísticas definen la política pública, y si decimos que el 3% de los delitos registro 2023, me dijiste. Registro 2023. Corresponden a menores de lo que establece el Bueno, estamos diciendo es mínima la incidencia. Que es mínima la incidencia. Bueno, entonces después hablemos qué sucede con ese 3%, que sería la segunda parte de la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, tenemos estos hechos graves que a todos nos atraviesan como sociedad. Nadie está diciendo como es un hecho horrible, gravísimo. Entonces, lo que tenemos y vemos en el programa se reproduce el mismo número. Digamos. Nosotros ahora duplicamos o triplicamos el número de PIB bajo programa, estamos en 110 PIB bajo programa, que son un montón, con equipos de acompañantes, trabajadores sociales, abogados, talleristas en territorio, vamos a los barrios donde están los pibes a hacer talleres también de encuadres normativos, de trabajos con la ley, digamos, decir hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, esto no puedo hacer, esto puedo hacer. Estamos trabajando eso en los barrios con grupos, a través de talleres de hip hop, a través de otro tipo de talleres, para que los pibes también son niños también, ¿no? Hay que pensar que tiene que haber algo donde se los, recreativo y lúdico, donde se los encuadre. Mismo en las entrevistas también usamos cosas lúdicas, porque tiene que haber algún encuadre donde se los pueda también encuadrarlos, ponerle límites, eso está fuera de discusión. ¿Sabés qué puede preguntar quien está mirando esta parte de la nota? ¿Qué niños acceden a esto que vos estás mencionando? Porque van a decir, porque mató, porque robó. De ahí que también es importante desglosar y sistematizar cuándo esto se reproduce el programa y cuándo no, es decir, por una decisión que la toma la doctora Guarino y seguirá el proceso penal en las medidas que se vayan definiendo,
decisiones que acceden a la municipalidad, que la municipalidad puede articular esto que estás diciendo vos. No es una decisión judicial de ustedes, claro. Bueno, también aclararlo porque vos sabés lo que pasa, ¿no? Sí. Nosotros no tomamos la decisión judicial, la justicia toma las decisiones. En general, para que sepa la gente, cuando un niño está acusado de un homicidio, en general no está en libertad. Tenga la edad que tenga, cuando un niño está con un homicidio, no está en libertad. No voy a opinar del caso de Kim porque no lo conozco, no me gusta, o sea, lo conozco por encima, digamos, la denuncia que le hicieron a la fiscal y demás, pero no quiero opinar sin tener como el conocimiento total del caso. Pero digo, en general, cuando tenemos ese tipo de delitos, no son chicos que están en libertad. Tenemos chicos derivados por otros tipos de delitos. Tampoco me gusta calificar los delitos de leves porque una persona afectada por un delito no considera que el delito es leve. Entonces no estamos diciendo ni delitos leves ni graves, pero delitos contra la vida en ese sentido no tenemos porque no están privados de la libertad en general. O por medidas de seguridad, los que son no punibles o los que ya son punibles, bueno, por el proceso como corresponde. Te decía, de la cantidad de hechos que tenemos un índice de 85% de estos pibes de no reincidencia, no vuelven a ingresar al sistema penal. Estamos atrás de ellos, digamos, en cumplimiento de escolaridad, en cumplimiento de pautas de conducta. La doctora Guarino es muy estricta con eso y nos ayuda mucho en ese cumplimiento de que los cita si no están cumpliendo, se los penaliza si no están cumpliendo, los sanciona, digamos, si no están cumpliendo con las pautas, porque una juez ordena pautas de conducta, entonces hay que cumplirlas. En ese sentido, si tienen algún tipo de problema con las adicciones, que tenemos muchos niños con temas de problema de adicción, se los obliga a hacer el tratamiento y eso también lo tienen que cumplir con nuestros dispositivos municipales de Casa Pueblo, Cuidarnos, están a disposición también para articular eso. Entonces, lo que necesitamos de verdad, lo que no se ve y que se invierte, como decías antes, en políticas punitivistas, lo que necesitamos es a la inversa, como más espacio de ampliación de derechos, porque yo tengo un chico, hace poco teníamos el caso de un chico con un problema grave de esquizofrenia, sí, cometió delitos, pero tenía un tema grave de esquizofrenia. ¿Qué nos está pasando con él? Lo digo porque recién hablé de él y le acercamos algún par de cosas, que no tenemos lugar donde alojarlo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué edad? 17 años. Bueno, ese es otro problema, porque tengo como 3 preguntas, porque hice una nota en Hogares de Cristo. Entonces hablamos qué sucede, no solamente con los niños, qué sucede con las mujeres también. También, bueno. Pero necesitamos como, si van a invertir en algo desde el gobierno nacional, digo, necesitamos que inviertan en lugares de contención y de institucionalización, pero desde otro lado de estos chicos, digo, no de prisionalización, porque como vos dijiste al principio, digo, más allá de la opinión o no opinión, ¿qué va a pasar con esos chicos cuando salgan de cumplir esa condena? Si a los 13 años, bueno, serán punibles y podrán ser condenados. ¿Qué va a pasar cuando salgan de ahí? Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros como gestión pensar también, ¿no? Vos hablás de restitución de derechos. ¿Qué pasa con los adultos? ¿No? Porque cuando yo hacía la presentación y hablaba de Kim y del papá de uno de los asesinos de Kim, la noticia fue que él dijo, yo no lo voy a defender, entonces se destacó porque no es común. Bueno, también es un trabajo para ver que lo hacen ustedes y por lo menos asomarnos a eso, Jessica, que hay chicos que ya no tienen vínculo probablemente parental, biológico, y hay que buscar una sustitución. Y estamos hablando de dramas. Yo no estoy haciendo una defensa, estoy tratando de comprender para que la locura no me gane. Esa es la noticia, para mí, la nota contigo. Además, todos queremos que no vuelva a pasar lo de Kim. Ese es el trabajo también. O sea, no solamente pensar en estos 2 pibes, estos que decís vos, sino también pensar en Kim. Nadie quiere que pase esto, es una tragedia horrible. Entonces, ¿pero cómo hacemos? ¿Lo solucionamos? ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos que solucionarlo desde la gestión. Tenemos estas políticas públicas que pensamos que pueden empezar a transformar algo en la vida de estos pibes. También te contaba de otro pibe que teníamos ahora que se fue a Mar del Plata, un centro de internación por consumo. También nos llegan los que tienen algún tipo de referente afectivo, que son los menos, nos llegan diciendo esto que dijo el papá de este chico que vos decís, ya no sé qué hacer, no sé cómo retenerlo adentro de mi casa. Entonces, bueno, ahí nosotros sí ayudamos con la justicia. ¿Entendés? Como, bueno, espera, vamos a presentar lo que haya que presentar en la justicia, ante la fiscalía, ante el juzgado, acompañamos a hacer esto, ante el juzgado de familia, porque no te olvides que los juzgados de familia también forman parte del sistema de protección y pueden dictar medidas de abrigo, de protección, de institucionalización en hogares, digo, como, entonces ahí trabajamos, es necesario un trabajo articulado entre todos los que formamos parte de este sistema. En el día a día, ¿cómo es eso?
porque si hay algo que entendí hace muchos años, es la proximidad. El municipio es proximidad. Sí, no es la lejanía, a veces aprieta un botón y se hace. Ustedes tienen que recibir a ese niño o niña, a esos padres, a los familiares, a los referentes afectivos, y se tiene que articular quieran o no quiera. Es decir, la jueza de familia decide algo, Guarino decide otra cosa. Ustedes optan por seguir programas. ¿Cómo es el día a día frente a esta situación que es dramática para mí? Es un enorme laburo, además, como te decía, con los recortes que tenemos desde el gobierno nacional en fondos, digamos, hacemos como magia con los fondos que tenemos, con el compromiso de los equipos, con el compromiso de la gestión, con el compromiso nuestro de los funcionarios que gestionamos, porque la intendenta también ha dejado muy claro que esta es una población que le interesa con prioridad, entonces estamos todos en esa misma línea, pero es un trabajo artesanal, creo que te lo decía antes de la nota, porque es minuto a minuto, nos llamamos entre nosotros, vamos articulando, la justicia tiene una muy buena recepción en este sentido, entonces nos pasa todo el tiempo con pibes, no sé, nos dice el juzgado, no me llegó para la audiencia para fijación de pauta. Bueno, agarramos, le ponemos un móvil con una trabajadora social, lo vamos a buscar con la mamá, lo llevamos al juzgado para que ahí se le impongan las pautas, para que cumpla lo que tenga que cumplir, para que se le ordene la sanción que se le tenga que ordenar, y después incluso acompañamos en eso. Ayer teníamos también a una mamá en el juzgado esperando a la de este chico que te decía, para la vacante donde salga. Y así estuvo todo el día, así estuvimos acompañando y preguntando al juzgado y cuánto falta y con quién hay que hablar y dónde tenemos la vacante hasta que la conseguimos en Mar del Plata. Y después tuvimos que poner el traslado para Mar del Plata. Así es caso a caso con los 110 pibes que tenemos y los que nos van llegando, que los receptamos. Nos llegan de la justicia, pero también incorporamos una nueva mirada que es que nos lleguen por referentes territoriales. ¿Cómo es esto? Por ahí un chico todavía no llega a la justicia y nosotros queremos prevenir justamente. Entonces hay referentes territoriales que te dicen, este pibe, perdón por la expresión, ¿no? Pero anda en cualquiera. Le roba fisura, el viste que dicen fisura, ¿no? Es la palabra, ¿no? Sí, o sea, anda en cualquiera, le roba y que es verdad, digo, le chorea al kiosco de enfrente, le chorea a la vecina. Entonces, antes de que llegue a la justicia, por ahí no llegó todavía a la justicia, porque viste que la justicia llega a un porcentaje de casos. Entonces, lo tomamos, porque ahí nosotros empezamos a hacer ese marco de fijación de pautas. Si es necesario presentar algo en la justicia para que la Fiscalía impulse la acción, lo hacemos, porque por ahí ese chico sí necesita ese accionar de la justicia para poder tener un marco legal y normativo. Es decir, me estás diciendo algo muy interesante que es, si ustedes analizan la complejidad y proyectan la misma, hasta pueden ser fiscales en el sentido de que lo tomen así, es decir, yo impulso algo por motus propio para evitar consecuencias posteriores mucho más graves para él y para terceros. ¿Entendí bien? Exactamente. El otro día nos llegan videos de chicos por ahí que suben a redes, que por ahí la justicia no llega, nosotros acompañamos y pedimos que se impulse la acción. Entonces ahí la Fiscalía, o sea, también... Serían como ayudantes fiscales, vamos a decir así. Y lo que pasa es que es esto que te digo, tenemos la pata territorial, entonces le damos esa herramienta también a la Fiscalía, es una herramienta para la comunidad, para nosotros y para la Fiscalía. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo investigo esto y prevengo? Porque por ahí eso que queda en un video de estoy ahí, después termina mal. Entonces justamente nosotros también trabajamos, por eso te decía, no solamente para la restitución de derechos, sino también para hacer un trabajo de prevención y de seguridad ciudadana en el marco de lo que puedan llegar a ser estos pibes, de niños y también de adultos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con el consumo? Yo, cada nota que hago hace tiempo, digo que el narcotráfico es un sistema. Y si compañeras, familias en los barrios, sobre todo madres, que me dicen, no sé qué hacer, y buscan el lugar, la internación, y aún así, bueno, sabes el resultado final, porque es más largo esto. No se compra en un shopping, suelo decir yo la solución. Pero ¿cómo ven ustedes eso? Porque en el día a día tienen mucho más información que cualquiera que hable sin saber absolutamente nada de lo que es el barro y el barrio. Está muy complicado el tema del consumo, justamente por esto que decía, porque es una salida rápida, un escape rápido, creo, de la realidad. Es lo que nos preocupa mucho y que también eso lo trabajamos, eso te quería decir, con estas mamás que vienen, o papás, o referentes afectivos, y nos dicen, mi hijo está en consumo, pero porque además le hace el de soldadito a estos, le vende a estos. Sí, lo vienen a decir, que a nosotros es una fuente de información
única, pero además de trabajar con el chico, lo que hacemos es trabajar con la Fiscalía 12, venimos trabajando muy bien. Ayer Mariel lo dijo en el inicio de sesiones, 60 denuncias presentamos con éxito de narcomenudeo, si bien son los pequeños vendedores, porque vos sabés que es la competencia que tenemos provincialmente. Esto lo que hacemos es, cuando nos vienen esto, decimos, bueno, por lo menos les desbaratamos la red para la que este chico vende, y ahí lo trabajamos también desde el lado del consumo al chico, ¿no? Obviamente que después podés irlo a buscar a otro lado, pero ya se te va el que le compras o le trabajás al lado o cerca de tu núcleo familiar, porque cae un procedimiento policial. Además también es una escena de justicia para el barrio y para el niño, ¿no? Que caiga, no, la justicia, esto que decías vos antes, ¿no? Acá está la justicia, acá está el Estado, acá está el municipio, acá está todo el Estado que le importa que esta gente vende, que comete un delito, no se la llevan de arriba. Entonces, para el pibe también eso es importante, bueno, fíjate, para marcar un encuadre. No, fíjate, para el barrio, cuando se derriban los búnker, y están las estructuras, después podemos discutir y pueden hacer lo que quieran, diciendo Burrich, Mariel o Kicillof, no me importa. No. Pero el mensaje es que los tres estados, los tres niveles estaban ahí. Y ese mensaje es muy simbólico. Si irán a otro barrio, irán a Rodríguez, a San Miguel, no lo sé. Pero quiere decir que hay algo que todavía queda como resultado de lo que todavía no desapareció. Porque si no, ¿quién nos gana? La barbarie, que es lo que charla contigo. Entonces, reconstruir el orden primero significa entender los encuadres. Hay una ley. Voy a la presentación que hacía. Bajar la edad de imputabilidad. Lo habrás escuchado vos, Jessica, muchas veces. ¿Por qué crees que este año podría ser riesgoso de que vayan al Congreso y digan, sí, la bajamos? Entonces, y mañana que desaparece todo esto que estoy hablando con vos, los chicos no consumen, los chicos no se van a robar, potencialmente puede ser que afecten la vida de otra persona, ¿desaparece eso? ¿Vos creés que esto puede llegar tan simple para que sea tomado por una Cámara o un Congreso y se saque y se vote? Creo que todas las leyes de endurecimiento penal son paralelas, corren de verdad en líneas paralelas a todos los otros enfoques de gestión de la seguridad. Eso creo, porque la verdad es que si nos ponemos a pensar no solo en la ley de baja imputabilidad, no sé, me retrotraigo a la ley de modificación de ejecución penal del 2017, no tuvo impacto en los índices de seguridad, hablo de mayores, ¿no? Pero digo, no tuvo impacto en ningún índice de seguridad. Sí, por ahí en el momento tiene un impacto en entre comillas, tranquilizar a la sociedad, por ahí esto que decís de la barbarie, por ahí decir, está haciendo algo el Estado en paralelo con otras acciones para que no vayan a hacer justicia por mano propia. Creo que ese podría ser el impacto que se busca, pero si lo miramos en números de seguridad, después a largo plazo ninguna de estas modificaciones, la ley Bloomberg ni hablar, no tuvo ningún impacto, está bien, pero eso vos lo podés evaluar después de un par de años, ¿no? Porque se aumentan las penas y demás. Entonces, ¿qué resultado tuvo? Ninguna mejora de índice de seguridad se dio por esos. Pero por eso, fíjate que lo que se votó en su momento Bloomberg, lo sentaron en el Congreso Bloomberg, con las razones que le asistían por haber matado a su hijo. Claro. ¿No? Por supuesto, yo no, ¿cómo puedo desconocer eso? Pero aplicada la ley, es una obligación de quien administra saber cuál es el resultado. Si todos los proyectos de endurecimiento de penas no han dado el resultado, ¿por qué insistir? Más aún, si la incidencia estadística de los jóvenes es el 3, el 2 o el 5, ¿por qué insistir? Yo creo que es por lo que te decía, por esto de el impacto en sentir en la comunidad que el Estado hace algo. Yo creo que quieren marcar eso y que tiene un impacto más inmediato, porque todo esto que yo te estoy contando, que es un trabajo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucho artesanal, encuadrando a los pibes en un marco normativo, no tratándolos de, ay, pobrecitos, ni victimizándolos. No, esto que te decía, dándoles un encuadre normativo. Si es necesario que actúe la Fiscalía, actúe la Fiscalía. Si es necesario que actúe el juzgado de garantías, actuará el juzgado de garantías. Digo, dándoles y si es necesario que se tome una medida de seguridad que permite la ley, porque la ley lo permite también, se tendrá que tomar. Digo, de ningún lado es ni victimizándolo ni poniéndose en lugar de pobrecito. Estamos tratando de generar políticas que tengan algún real impacto, digamos, en los delitos que cometen estos chicos, que se dejen de cometer. Por eso, como te decía, el 85% de los pibes bajo programa, es así como decías vos recién, de los 110 pibes que tenemos, yo te digo que los conozco, 7 o 10 son casos complejísimos. Que probamos estrategia que no funciona, que probamos estrategia hasta que alguna funciona. Son 7 o 10 casos complejísimos. Los demás, no. Podemos
ir llevándolos al cumplimiento de pautas, podemos ir llevándolos a la obligatoriedad de la escolarización, podemos ir llevándolos a la obligatoriedad, te digo, también los obligamos a hacer deportes, por más que me digan, no, esto no me gusta, tenés que hacer igual este deporte, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es un encuadre en una institución, tiene un encuadre en un equipo, o por ahí en algún tema con otras personas que también necesitan ese encuadre de vivir en sociedad y vincularse con otras personas en un marco de orden y respeto. Entonces, digo, me parece que, bueno, lo que vos me decís de leyes de endurecimiento de penas tiene más que ver con este impacto inmediato que a veces la sociedad lo exige o lo demanda. ¿Por qué? Porque un hecho tan grave como el de Kim, por ahí en el momento es como, bueno, el Estado hace esto, ¿no? El Congreso hace esto. Sí, después te digo a largo plazo, porque es un tema que también estudio, investigo de la academia y demás y me interesa, no tienen ninguna incidencia en los índices de seguridad. No, yo siempre hablaré de las políticas sociales cuando se hablan de los países nórdicos, es que la justicia social no se declama, existe. Claro. Por lo tanto, debe haber delitos, pero no esto que estamos viviendo acá, digo en América Latina, porque tiene que ver con las desigualdades. Te pregunto por los centros donde se alojan aquellos pibes que cometieron delitos graves. Si es tan fácil evadirse de esos lugares, que se escapan y vuelven a la calle, porque yo sé que para mí son mitos, te digo porque lo estudié y conozco situaciones que no es así. Sin embargo, cuando se impone una idea y hegemónicamente se toma la misma, casi como que quedamos por fuera los que nunca hemos pretendido masividad, decir, che, ¿por qué nos detenemos y buscamos la verdad para acercar mejores propuestas? Si no va a aparecer el linchamiento, Jessica, en algún momento va a ocurrir. Lo que te digo es que no se escapa ningún niño de estos centros, no se escapa, no hay números de escape de niños, no existen índice de fuga de cárceles, de mayores tampoco, es algo que se instala pero no es real. No existe, de hecho de nuestras comisarías no se escapan de la comisaría de Cava, sí, no me como, pero se escapan, pero de acá no se escapan, no tenemos fugas de detenidos en comisarías, no tenemos fugas de cárceles, también si no tenemos cárcel acá en Moreno, pero no existen esos números, no existe, o sea, un niño que está encerrado, o sea, ya está. Lo que sí va a ser un tema que va a tener que pensar el gobierno nacional en caso de que se modifique la ley de edad, de imputabilidad, es en la construcción de más centros, porque si se baja, la población va a aumentar mucho, creo que están esperando bajarla a 3 años, creo que están esperando a 13 bajarla, por lo que dijo el ministro de Justicia. En lugar de escuelas se construirán cárceles. Claro, eso yo lo cuestioné incluso cuando se presentó el proyecto acá, ¿no? Pero por eso, después yo no puedo discutir y no voy a hacer contigo esto de ¿y qué querés hacinamiento? No, yo dije antes políticas públicas, es decir, inserción social, justicia social, igualdad, posibilidades. Cuando eso desaparece y la subeconomía del narco ofrece resultados de 100 lucas, y sí, es poco lo que puedo hacer porque ante la nada ocurre esto y después aparece Jessica y otras a ver cómo salvamos, porque se trata de eso. Yo creo que lo que ustedes hacen es darle una señal de supervivencia a quienes están atravesados por todo tipo de tragedias. A ver quién se salva, porque es mucho lo que hay afuera. La mayoría no lo conoce, pero esos pibes en los barrios están atravesados por todo lo contrario a la justicia. Exactamente, estas familias, el niño en ese vínculo familiar, hay niños que no tienen ninguna referencia afectiva. Esto que te decía, un niño que teníamos de 17 años, cometiendo delitos pero con un grado de esquizofrenia importante, ningún referente afectivo que pueda acompañar con la medicación. Entonces necesitamos una institución, nosotros ponemos todos nuestros equipos, tanto servicio local como responsabilidad penal juvenil, y salud mental. Todo el municipio está trabajando con cada uno de esos niños, con unos esfuerzos enormes. Son todos recursos propios, pagarle horas extras a ese personal de salud, de enfermería y demás. ¿Para qué? Para que el niño esté institucionalizado, o sea, lo tuvimos en nuestro hospital, lo tuvimos en el Posadas, y que puede ir tomando la medicación. Porque es tristísimo. No hay ningún referente afectivo que lo pueda acompañar con esa medicación. Pero también vemos que si ese chico no está acompañado en la medicación, puede salir y cometer un hecho muy grave por el nivel de enfermedad mental que tiene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos para evitar también, para cuidar a la sociedad de Moreno, para cuidar el tema de seguridad, pero te digo que la respuesta tiene que ser otra. Justamente, mira, esto te doy un ejemplo, pero la respuesta tiene que ser otra. Del 85% que se reincorporan o tal vez encuentren una luz que no es un tren de frente.
¿cuánto importa el laburo de Casa Pueblo? Porque yo me acuerdo cuando se abrió Cedronar allá, en Cuartel Quinto, conozco familias y conozco por fuera de Cedronar cómo hasta se endeudan familias para darle a un pibe la posibilidad de una granja a ver si sale, porque es un trabajo a largo plazo salir de los consumos problemáticos. Pero Casa Pueblo, ¿qué es? Es fundamental el trabajo de Casa Pueblo porque trabaja tanto con la persona en consumo, acá estamos hablando de niños, pero pueden ser adultos también, pero también trabajan con el grupo de referencia afectiva, sean vecinos, sea el club al que asiste, sea el trabajo, trabajan con el grupo de referencia, porque vos sabés que salir, no es mi tema de especialidad, pero vos sabés que salir de una adicción tiene mucho que ver con el círculo y con lo que te rodea. Esto que te estaba diciendo que nos pasa que de los pibes que venden al lado de la casa, que por ahí forman parte de la familia ampliada en algún sentido, y los tenemos que denunciar y los tenemos que caer con todo el peso de la ley y desmantelar el búnker y demás. Bueno, todo el círculo afectivo de qué gente tiene este niño en problema de consumo para poder aferrarse y poder continuar ese tratamiento, que son tratamientos con sube y bajas. Ni te digo de los lugares de internación, porque Cedronar desfinanció todo, no tenemos ningún lugar de Cedronar, o sea, estamos trabajando con los provinciales, con los hogares de Cristo, tenemos una gran falta, como te decía antes, en lo que es población de niños y adolescentes en consumo, porque uno que te toma adultos no te puede tomar niños, tú sabes que no se pueden juntar, o uno que te toma hombres no te puede tomar mujeres, que me decías vos también. Bueno, para niños, más o menos entre 14 y 17 años, que es más o menos la edad que consumen, 13 a 13 años, prácticamente no hay lugares. Por eso nos pasó esto con este chico que va de un hospital a un hospital, con nuestro acompañamiento y demás. Prácticamente no hay lugares y eso es una gran falta que tenemos, que podría ayudar mucho en la restitución de derechos de estos niños, en trabajar en que salgan del consumo, ¿no? Y que tengan otro tipo de vida fuera de las actividades delictivas. Pero la tarea de Casa Pueblo, por eso te digo, es fundamental. Nos ayudan a conseguir lugares. Casa Pueblo está una vez por semana, atienden el juzgado de la doctora Guarino por pedido de Mirta, porque cuando tiene a un chico que ve que está atravesado por el consumo, le dice, te venís, no me acuerdo qué días va, pero te venís el jueves que está Casa Pueblo, y lo hace trabajar ahí con Casa Pueblo y trabaja con un montón de chicos que va citando la doctora Guarino, porque una vez por semana Casa Pueblo está en el juzgado de la doctora Guarino, un recurso municipal nuestro trabajando ahí. En el juzgado. Dos preguntas finales. ¿Qué vinculación tiene el consumo con los delitos? ¿Tiene algún tipo de vinculación? No te voy a decir que en todos los casos la tiene, pero tiene una incidencia bastante importante. Lo estamos viendo mucho en el último año por la expansión, como te decía, el narcomenudeo. Entonces los chicos se empiezan a hacer de soldadito o roban para consumir, porque es una plata que no tienen y que no trabajan por la edad que tienen, ¿no es cierto? Entonces hay una vinculación muy importante en... No sé si te dijera poner el 50% de los pibes que nosotros tenemos bajo programa. Después hay otra vinculación que tiene que ver con el aumento de la violencia en la sociedad, que vos decías al principio, y el aumento de esta legitimación. Estas riñas, nos pasa a veces con chicos que van al colegio y después a un par de cuadras se agarran y se pegan fuerte, digamos, son delitos, por ahí generan lesiones graves o lesiones gravísimas. Este aumento de la violencia, de yo me la aguanto, esta cosa de yo hago justicia por mano propia, también tiene un impacto en las juventudes, porque como te decía recién, si la ausencia del Estado o parecer que el Estado Nacional no está... no impacta, o que esto que vos decís, no hay justicia, además, no impacta solamente en los adultos, impacta en los niños también. Entonces, y la violencia que viven en sus casas también, ¿no? Digamos, todo tiene un impacto en esta tasa delictiva. Pero bueno, nosotros siempre hacemos hincapié y nos interesa que ellos vean eso también para sumar con normativo. El Estado municipal está presente, tanto para cuidarlos, pero para también en materia de seguridad, para que sepan que no pueden hacer lo que quieren, que hay un marco legal normativo, que hay justicia, que hay un Estado municipal, que hay policía, que hay operativos de seguridad, que hay derrumbamiento de búnker, que si vos te pones se los decimos a la prensa, si vos te pones a vender falopa con tu familia, vas a terminar preso, digamos. Esto va a suceder. Entonces, no es tampoco, repito, no es la victimización, sobreabundar a esos pibes, no. Sino es como el Estado municipal está presente en todas estas áreas. En el área que tiene que ser para sancionar, pero también en el área para restituir derechos. Te pido por favor que hagas una síntesis, que expliques cómo desde la Subsecretaría de Política Criminal y estos programas humanos que se encuadran en una ley, que no es un capricho, qué resultados han tenido, no solamente en materia estadística, sino en materia de
una sonrisa de un pibe que tiene los ojos tristes y te puede mirar y decir, vivo. Bueno, eso es como la parte, me parece, más linda y gratificante, ¿no?, de la tarea, ¿no? También prevenir que cometan delitos que afecten a la sociedad, pero también que ellos mismos se sientan como revalorizados en lo que son, en sus personas, en sus virtudes, en lo que pueden llegar a ser, que pueden llegar a terminar el colegio, que pueden hacer un deporte, que pueden tener un trabajo el día de mañana. Entonces, bueno, ¿quién te dice? Por ahí también que pudieran acceder a la universidad. Por eso nos importa tanto la educación pública, ¿no? Para que pudieran acceder el día de mañana también a la universidad. Digo, eso es una tarea muy gratificante del programa, pero también tener este número de decir, bueno, la verdad que si trabajamos así, hay un 85% de pibes que no vuelven al sistema penal. O sea, si tuviéramos más recursos, digo, para esto, ¿no?, en los centros de esto, donde puedan estar, vivir con referencias afectivas y demás, yo creo que sería más alto incluso el número, ¿no? Son un número más acotado de casos, sí, de verdad, muy complejos, por ahí, con niveles elevados de violencia y demás. No voy a negar que existen, porque existen y se ven, pero bueno, es menor ese número. Y bueno, nosotros como Estado local tenemos la responsabilidad, porque lo creemos y porque tenemos la orden de la intendente de la gestión, de trabajar con estos pibes en la puesta de límites y en la restitución de derechos.